disfrutar. Está el río, si vas al río te tirás al agua, te mojás. Tenés las marisopas que andan dando vueltas, todo. Y vos podés disfrutar todo, pero no sos el dueño de todo. Porque si fueras el dueño de todo, tendrías que andar cuidando a las mariposas corriendo para que no les pase nada, al río para que siga caminando, al sol para que no se mueva y no se acerque, porque si no nos quemamos todos y nos quedamos todos fritos. A las nubes que no se bajen porque si no no vamos a ver nada. Es decir, Dios puede controlar todo eso y Él nos da todo eso para que lo disfrutamos. Porque Él, ¿quién es el único que crea todas las cosas? Y si es una nena, tiene toda la Barbie y Ken, y tiene el coche de Ken, y tiene todo. Y tiene todo tiene. Tienen todo. Pero ya jugaron a todo. Y están aburridos. Y bueno, llaman por teléfono, che, vamos a jugar. No, estoy aburrido. No, vení a jugar. Tengo un jueguito así de mesa que me regaló mi tío. No, ya juega, está aburrido. Este está enojado. Este está. Este está. Ahora, ¿estos chicos son felices? No son felices. Porque las cosas que están afuera no lo hacen feliz. Ni a este lo hace feliz el pantalón verde, ni a este lo hace feliz el gato, y a este tampoco le hace feliz todos los juguetes. Porque no están felices. Porque la felicidad no viene de afuera. Porque por más que te regalen una remera bonita, o que te lleven al zoológico, o porque te lleven a hacer todo lo que vos querés, nunca vas a ser feliz. Y lo mismo le pasó a casi todo, que él quería ser el dueño de todo. Y él no fue feliz, porque las cosas que están afuera nunca te van a hacer feliz. Ahora, ¿sabés cuál es el problema? Estos son bebés, por ejemplo, estos que están acá, ¿son bebés? No, son chicos más o menos como vos. Estos nenes, por ejemplo, ya dejaron de ser bebés, ¿no es cierto? ¿De dónde salen? Bueno, pero no son bebés. Ahora pregunto yo, ¿de dónde salen los bebés? ¿Dónde nace el bebé? ¿De la panza de quién? ¿De la vaca? Y decime. De la panza de la mamá. ¿Viste cómo le crece la panza a la mamá? Se le hace cada vez más grande, así, parece que tuviera una pelota de básquet así, grande. Y andan todos así caminando, ¡ay, cómo me pesa el nene! Cuando se casan con el novio, calzan 35, después 43. Es para que no se caiga el chico, ¿viste? Se limpia de todo pecado. Yo hoy quiero recibir a Jesús como mi Salvador del infierno. Que Él me salve de ir al infierno y que así pueda ir al cielo. Yo quiero darte gracias hoy por el Señor Jesús. Y no voy a mentir ni robar. Y necesito que me ayudes para que pueda llegar al cielo bien. Gracias, Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Si vos hablaste vos con Dios. Yo te ayudé. Nada más. Ya está. Ahora, Dios cargó todos los pecados. Por lo tanto, adentro de mi vida los pecados no tienen que estar más. Yo no me puedo estar aburriendo todo el tiempo. Porque yo tengo un Dios muy grande. Tengo muchas cosas que hacer. Cuando no tengo nada que hacer, ¿podría ayudar a mi mamá a poner la ropa en la lavarropa, a hacer la cama? Yo te ayudé. Bueno, perfecto. Entonces no te vas a aburrir más. Y tampoco tengo que estar triste. ¿Por qué? Porque Dios es el único que me da la felicidad. Las cosas de afuera no me tienen que entristecer. Yo sé que a veces hay cosas que te ponen triste, pero no podés vivir triste. Quien tiene a Jesús en su corazón no puede estar siempre triste. Vamos. Y no puedo enojarme por todo lo que no me dan, por todo lo que no tengo. Si no puedo ver los Simpsons, si no, mi hermana no me gusta, no me puedo pelear con todos. No puedo ir a la escuela y discutir con todos los nenes. Va a haber nenes malos, va a haber nenas malas. Pero no tienen a Jesús, pobrecitas, no tienen a Jesús. Vos sí. Capaz que hoy sí recibiste el regalo. Quiere decirse que enojado nunca más. No,
decís? Estoy hablando de lo que le pedí al pueblo. ¿Usted le pidió algo al pueblo? A ver, espere acá. Perdón, ustedes que están allí, ¿saben qué le pidió el rey al pueblo? No. ¿Perdón? ¿Nadie sabe? ¿Qué obra están mirando ustedes? Ah, un anillo, ya me dicen. No me diga que se compró un anillo. A ver, muestre, dele. No me compré un anillo, lo mandé a hacer. Ah, tenemos plata y no sabemos qué hacer, ¿eh? Estamos en gastadores. Bueno, después no quiere que la reina se enoje. Ay, dejate de pavadas. Lo importante es que quiero una frase para colocar detrás del anillo. Y por eso le pedí al pueblo la frase más importante. Y digo yo, ¿a vos no se te ocurre alguna cosa? Sí, yo sí tengo una. A ver, ¿cuál? Lo mejor que hizo la vieja es el pibe que maneja. ¿Qué le parece? ¿Qué es una pavada? Además, tiene que ser corta. Debe ser una verdad muy útil para la realeza. Y bueno, yo no soy sabio, pero, a ver... Sí, conozco el mensaje ideal de... Mire, en mi vida en este palacio me he encontrado con todo tipo de gente. Y en una ocasión hablé con un anciano que leía un libro. Un libro que llevaba a todos los lados. Cuando se fue del palacio, como agradecimiento a mis servicios, me dio un mensaje para mi vida. A ver, espere, quédese acá. El guardia escribió la frase en un papel. La dejó sobre su mesita cerca del rey. Mire, se lo dejo en esta mesita, ¿vio? Y cuando yo me vaya, usted lo toma y se lo coloca dobladito debajo del anillo. Pero, señor, con su permiso, tiene una visita en la sala real. ¿Visita? Yo no he concedido ninguna audiencia ni entrevista. ¿Sabe lo que pasa? Que esta visita no necesita presentaciones ni audiencia de su majestad. ¿Y quién es tan importante que no necesita de mi permiso? El rey Felipe III, es decir, su vecino del castillo de al lado. ¡Ah! ¡Ese! Bueno, si quiere mis herramientas o la cortadora de pasto, désela. Es una amiga. Y mire, las herramientas no las quiere, ni tampoco la cortadora de pasto. No viene a buscar nada, solo le viene a decir algo a usted. Y me dijo que es muy importante. ¡Ay, que te lo diga vos! Y listo, ese gordo es un pesado. Ya me lo dijo, y me lo dijo muy enojado. Le viene a decir que desde hoy está en guerra con usted. ¿En guerra? ¡Está loco! Ah, ya sé, debe ser porque perdió en el partido del otro día. ¡Que se la aguante! Yo perdí 3 antes y no estoy en guerra con nadie. No, señor, es por otra cosa. Resulta que está cansado que su hijo juegue la pelota en el patio contra la pared del castillo de él. Dice que no puede dormir con los pelotazos. Y además le rompió 4 macetas y aparte se cruza del jardín del castillo para buscar la pelota. Y dice que se cansó y por eso ahora decidió declararle la guerra. Ya. Pero si el nene es una criatura. Lo que pasa es que no tiene paciencia con los chicos. Señor, les recuerdo que su hijo ya tiene 24 años. A esa edad no se los considera nene ni criatura. Ya es un... ¡Basta! No importa. ¿Y qué tan enojado está? ¿Les cae un enojo de 5.000 soldados en la vereda, 2.000 a caballo en la calle y en la avenida principal 14 cañones apuntando hacia acá? Sí, está en... Donde está la buena fama. Y fíjate qué crudo que está Salomón, que sigue diciendo, y el mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento.
Yo creo que esto tira por abajo todo lo que estuvimos, no que estuvimos hablando recién, y los pedidos de oración y los agradecimientos hacia situaciones malas. Quiero dejar en claro que no es el concepto de que te está diciendo, mirá, es mejor que te mueras que hayas nacido. No, ese es el punto. Sino que dice otra cosa aquí. Dice, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Es decir, en el día del nacimiento, vos no sos consciente de quién sos. En el día en que se acerca tu muerte, tenés toda una vida para atrás en la que has sido consciente un día antes de llegar a tu último día. Por lo tanto, el que nació es un inocente, no tiene conciencia de lo que está viviendo. Obviamente que es importante para los padres, para los tíos, para aquellos que lo reciben, pero él no entiende nada de lo que está sucediendo. Mientras que a medida que va creciendo, en su vida hay cosas que lo han marcado y va a llegar a un punto en que el día antes de la muerte, él va a contemplar qué hizo y a dónde va. Lo que está diciendo Dios es reflexionar, pensar. Obviamente nadie puede estar muerto si primero no nació. Pero el concepto es reflexionar a dónde vas. Mirá el día de tu muerte, porque como mires el día de tu muerte, vas a tener que mirar el día de tu vida. El día del nacimiento, vos no hiciste nada. El segundo día de nacimiento, el tercer día, hasta el primer año, vos no hiciste nada para cambiar eso. Pero como mueras, lo haces durante toda tu vida. ¿En qué situación vas a morir? ¿Qué es para vos la muerte? Por lo tanto, es más importante el día de la muerte que el día del nacimiento. Yo me tengo que preocupar. ¿Quién soy antes de morir? Aunque sea una muerte instantánea. Porque cada vez que camino, no tengo un día de la muerte. Yo festejo mi cumpleaños el 29 de junio, porque fue el día que nací hace 60 años. Pero no sé cuál es el día de mi muerte. Puede ser dentro de un rato. Ahora, el concepto del día de la muerte es importante de acuerdo a cómo caminé los 60 años. La reflexión mía no tiene importancia con el día hermoso que tuvo mi madre, el día que yo fui puesto arriba de su pecho. La reflexión de mi vida va a ser el día en que yo no esté más en este mundo, porque si acuerdo como haya vivido, así será ese día. Puedo cambiar los días de mi vida, pero no puedo cambiar ni el día de mi nacimiento, ni el día de la muerte. Puedo morir sin problemas, o lamentarme toda la vida de que voy a morir